Síguenos en Threads, @lafmoficial. Más crece en Colombia. La FM de RCN. Las noticias como son. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Juan Lozano. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Habib. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. Seis en punto, la hora en Colombia. 6 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es lunes 20 de enero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Hoy Suri Chamá con los titulares. Hoy serán aprobados en el Consejo de Ministros los decretos de conmoción interior y de emergencia social y económica para Norte de Santander. Mientras tanto, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC continúan en Catatumbo, Norte de Santander. Hasta el momento un saldo de 80 muertos, decena de heridos, 17 secuestrados. Hay cerca de 11.000 desplazados. Hay fuerte dispositivo de seguridad alrededor del Capitolio en Washington, donde a las 10:40 está programado el inicio de la ceremonia de investidura para el segundo mandato de Donald Trump. Muy buenos días, 6:01 minuto. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días, bienvenidos a la FM de RCN. Mucha atención, la situación de orden público en el país es muy delicada. Lo que está ocurriendo en el departamento de Norte de Santander, en Catatumbo, puntualmente, es tan grave que hacía muchos años no se veía una situación de emergencia y de violencia como la que hoy enfrentamos. La cifra es estremecedora, cerca de 80 personas muertas en enfrentamientos entre
del ELN y las disidencias de las FARC. La cifra de desplazados ya llega a 11.000 y el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de tomar medidas discrecionales, medidas para atender la situación de orden público. Habrá Consejo de Ministros hoy para evaluar esas medidas de carácter de orden público. Vamos de inmediato al norte de Santander, al departamento del norte de Santander, a Cúcuta, Elibardo Lebón. Muy buenos días. Lo último, los detalles de lo que está pasando en el Catatumbo. William, muy buenos días. Sí, señor, es dantesca las imágenes que se han conocido en los últimos días de la difícil situación humanitaria y de orden público que está generando decenas de afectaciones, como usted bien lo señalaba, en temas de muertes, desplazamientos, personas confinadas. Ayer se conocía que por lo menos 25 niños están confinados en varios municipios que no han podido ser evacuados. Sin embargo, en medio del miedo, los líderes sociales han levantado su voz y le han solicitado a los dos grupos armados que cesen las hostilidades, que cesen la guerra y no derramen más sangre, porque han señalado, es esta la crisis humanitaria más grave en la historia del Catatumbo. Por las dolorosas consecuencias que ha dejado la confrontación armada esta semana, el territorio ha sufrido un número indeterminado de personas asesinadas, heridas, retenidas, confinadas y familias desplazadas. De igual forma, se teme que el fenómeno de desplazamiento aumente minuto a minuto. La última cifra consolidada da cuenta de por lo menos 11.000 personas desplazadas. Sin embargo, se ha conocido de forma extraoficial, porque siguen llegando vehículos desde diferentes puntos del departamento, que esté por encima de las 13.000. 8.000 de ellas están aquí en la ciudad de Cúcuta, como lo ha confirmado Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz. Realmente la cifra rondea hacia las 9.000 personas en este momento en refugios en todas estas zonas. El escenario es que va a aumentar en los próximos 2 días, porque la confrontación y lo que acabamos de recibir de información es que las persecuciones se van a seguir dando y van a seguir saliendo las personas. Y ese es el temor, William. Van a continuar los enfrentamientos, van a continuar los asesinatos, por ende también el fenómeno de desplazamiento tiende a aumentarse. Pero en medio de toda esta situación, las madres del Catatumbo, la Asociación de Mujeres que han sido víctimas de la guerra en el Catatumbo, están realizando acciones titánicas para evacuar la mayor cantidad de niños y menores de edad de la región del Catatumbo, para que no sean objeto de la violencia y tampoco del fenómeno de reclutamiento. Sí, gracias a Dios hemos podido traer con algunos profesores, algunas fundaciones que están allí de niños, poder sacar a todos estos jóvenes, porque me preocupa que se llegue ya, pues como usted mismo está viendo, ya hay enfrentamientos y nos preocupan que estos jóvenes de pronto sean llevados allí a la fila o que pierdan su vida en toda esta situación que está pasando en el territorio. En la región, William, hay mucha expectativa ante esa declaratoria de estado de conmoción interior y se espera conocer cuáles serán los alcances y por ende el impacto que tendrá en la región estas decisiones que tome el gobierno nacional. Elibardo, gracias. Conmoción interior o emergencia económica son 2 de las medidas excepcionales que evalúa a esta hora el gobierno nacional. Hay que recordar que la cifra llega a 80 muertos. El ELN ha desatado una verdadera batalla por el control del Catatumbo e intenta sacar a sangre y fuego a las disidencias de las FARC de esa región del país. Vamos a ir a Santander, porque allí también hay efectos de lo que está pasando en norte de Santander. La gobernación de Santander ha puesto en marcha un plan de contingencia ante la posible llegada de desplazados por la violencia, que, como ya escuchábamos, llega casi a 13.000 el número de personas que han tenido que salir de sus regiones. En Bucaramanga, Nelson Zipagauta, buen día. William, muy buenos días. Y es que la situación se ha venido complicando, según lo dicen las mismas autoridades, con todo lo que está presentándose en el vecino país. Por eso se ha activado un plan de contingencia. La preocupación, dicen, es que en estos momentos la alcaldía de Bucaramanga, a través del mandatario Jaime Andrés Beltrán, ha señalado que no hay recursos para atender a la población migrante que llegue a la ciudad. Sin embargo, se están haciendo controles migratorios. Hay una barrera, especie de filtro que se está haciendo especialmente en el kilómetro 12 de la vía que conecta desde Bucaramanga hacia la capital santandereana. La idea es que lleguen las personas que estén debidamente documentadas. De lo contrario, serán devueltas a su país y de igual forma si presentan algún tipo de antecedente penal o judicial.
Pero la situación no solo es exclusiva de lo que pasa en Santander y el norte de Santander. Las disidencias de las FARC también se enfrentan con el ELN en el departamento del Guaviare. La cifra allí también es bastante preocupante. Se habla de al menos 20 muertos. Jessica Salgado, los detalles en Villavicencio. Buen día. William, buenos días. Camilo Castaño, alcalde de Calamar Guaviare, hizo un llamado al gobierno nacional para que les brinde apoyo para enfrentar la crítica situación de violencia que enfrenta su municipio tras los recientes enfrentamientos entre dos facciones de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Los combates en esta zona rural, específicamente en la vereda de Miravalle, dejaron un saldo de más de 20 muertos y al menos 15 heridos. Pues el llamado al gobierno nacional y a todas las autoridades para que centren su atención, nos ayuden, apoyen este territorio que tanto lo necesita y que nos ayuden a lograr solucionar esta difícil situación. El apoyo de todas las autoridades que puedan vincularse y que puedan apoyarnos, porque realmente estamos en este momento solos. El mandatario municipal también afirmó que el conflicto en esta región no difiere del que afecta a otras zonas críticas del país, como lo que está pasando en el Catatumbo. Por esta razón exigió acciones concretas del gobierno para atender la ola de violencia que se registra en su municipio por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC. Jessica, gracias. 6 de la mañana, 8 minutos. Don Juan, es muy, muy grave lo que está pasando en el Catatumbo. Como vemos, también la situación se ha extendido al departamento del Guaviare. Si sumamos los dos hechos, estamos hablando de al menos 100 muertos. 100 muertos en cuestión de 72 horas. Y lo que ocurre también en Bolívar por la misma circunstancia. Todo esto tiene un origen. Es lo que le sucede a un país cuando se repliega la fuerza pública, cuando se retira la fuerza pública de territorios donde debe estar presente, cuando la oferta de servicios sociales no llega por cuenta de la ineficacia del Estado y los territorios terminan convertidos en campo de guerra de organizaciones terroristas y criminales por las rentas ilegales. Para que todos nuestros oyentes entiendan qué está pasando, dos organizaciones terroristas armadas al margen de la ley, el ELN y las disidencias de las FARC, se disputan las rentas ilícitas y criminales del segundo emporio cocalero más grande del país. Mientras, en la zona del Catatumbo, el gobierno se tapa los ojos frente a un océano de cultivos ilícitos que ya son superiores a las 30.000 hectáreas. Estas organizaciones, a sangre y fuego, están buscando controlar lo que valen esos millonarios, multimillonarios recursos. Lo que estamos viendo, cada persona, cada familia, cada tragedia humana en Ocaña, en Cúcuta, donde llegan desplazados, es el producto de un Estado que no fue capaz de garantizar la presencia de las instituciones, que decidió en algunos casos mirar desde el balcón de la comodidad de los discursos retóricos mientras se inundaba de coca el Catatumbo, y hoy ese es el saldo. Terroristas del ELN, terroristas de las disidencias, disputándose ese territorio. Pero como esa es una postura que va más allá de lo que ocurre en el Catatumbo, vemos las réplicas en Calamar, vemos las réplicas en Bolívar y vemos las réplicas en muchas zonas del país. Hoy, esas personas que esperaban que el Estado las protegiera y que les diera oportunidades, tienen que salir corriendo, tienen que salir huyendo, dejando todo atrás si quieren salvar sus vidas. En muchos casos, William, cargando ya el luto a cuestas, cargando ya la pena del dolor, de la tragedia de sus padres, de sus hijos, de sus familiares, de sus seres amados que han muerto en esta guerra de criminales. Y el Estado apenas planteando el retorno con toda la fuerza que se requiere para que las instituciones hagan presencia. Hay un detalle que no se nos puede olvidar, don Juan, y que viene a colación perfectamente en este momento. En campaña, el hoy presidente Gustavo Petro dijo que en 3 meses iba a acabar con el ELN. Pues hoy el ELN... No iba a hacer la paz, no iba a acabar, iba a hacer la paz. Dijo, es que no va a haber ya ELN en 3 meses cuando llegue al poder el presidente Gustavo Petro. Hoy, con más de 2 años ya en el poder el presidente Petro, el ELN tiene contra las cuerdas al gobierno nacional en el Catatumbo y en el departamento del Guaviare.
han anunciado desde la fuerza pública que se reforzarán unas brigadas, que habrá unas fuerzas de tarea, en medio de algunas declaraciones que cuando uno las analiza en el contexto de un año han sido vacilantes, que quitan las fuerzas de tarea, que las refuerzan, que las hacen, que no las hacen. Lo cierto es que hoy tenemos un coliseo en Ocaña con más de 3.000 personas que dejaron todo atrás en el comienzo de una emergencia humanitaria. Tenemos en Cúcuta a los habitantes de Cúcuta viendo cómo llegan a sus coliseos y a sus calles personas desplazadas, niños, ancianos, enfermos, y planteando un desafío colosal en materia humanitaria. Ha sido bien importante que la defensora del pueblo se haya puesto al frente de esta situación, que haya acompañado a la gente y que esté ayudando a partir de su misión tan importante a ver cómo se atiende la crisis humanitaria que ha generado este enfrentamiento entre organizaciones terroristas. Nos da gusto y le agradecemos saludarla a esta hora, que esté con nosotros, doctora Iris Marín, defensora del pueblo. Gracias por estar en la FM. Hola Juan, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrir los micrófonos de ustedes para poder comunicar esta situación tan delicada en la que nos encontramos. Doctora Iris, qué angustia y qué impotencia la que sentimos desde aquí viendo esta barbarie del enfrentamiento entre el ELN y las disidencias, y la estamos llamando porque usted ha hecho unos llamados, usted ha estado en territorio. ¿Qué les ha pedido, qué les ha exigido, qué les ha reclamado al ELN y a las disidencias de las FARC, doctora Iris? Bueno, aquí vemos una violación muy generalizada frente al principio de distinción del derecho internacional humanitario. Esto quiere decir que en las guerras los combatientes tienen la obligación de todo tiempo proteger a la población civil y no involucrarla en las hostilidades. Aquí lo que hay es unos enfrentamientos, una escalada de una tensión que se rompió, un pacto de coexistencia que había entre el Frente 33 de las extintas FARC y el ELN. Y el ELN pues ha decidido tomar represalias contra todas las personas que considera que son cercanas a las disidencias de las FARC en varios municipios del Catatumbo, El Tarra, Convención, Tibú, Acarí, bueno, tal vez estoy olvidando alguno, Teorama, y esto ha generado pues que hay unos asesinatos a todas las personas que son consideradas que son cercanas al Frente 33, real o presuntamente, o porque son familiares o porque efectivamente eran del frente. Esto hace que tengamos pues un número indeterminado de personas asesinadas. Tenemos más o menos unas 60 personas que hasta el día de antier teníamos identificadas que hubieran podido ser asesinadas. Sin embargo, ayer en reuniones con autoridades institucionales vemos cifras que podrían indicar que podrían ser muchas más, pero tampoco sabemos números exactos porque muchas de las personas, aunque algunos cuerpos han sido extraídos, muchos también permanecen en el territorio sin poder ser sacados para realizar las necropsias y la identificación. Esto ha generado un desplazamiento masivo de más de 11.000 personas. Es probable que estemos ante la crisis humanitaria más grande que ha vivido el Catatumbo, y si no una de las más grandes, y pues en el Catatumbo no ha sido una zona pacífica, aquí ha habido presencia de grupos armados históricamente, masacres, pero tenemos pues ya en solo 4 días que se ha desarrollado esta situación, 11.000 personas desplazadas. Teníamos ayer a las 6:30 de la tarde en Ocaña más de 2.178 núcleos familiares y contando, y probablemente esta mañana lleguen más personas. Esto quiere decir, en un cálculo muy conservador, que son más de 4.000 personas, más de 5.000 en Cúcuta también acá, según los censos de anoche, y 2.500 personas en Tibú. Estas sí todavía no censadas, sino por reportes que nos llegan de las instituciones. Tenemos, señor. Doctora Iris, le quería preguntar
por la calificación de estos hechos. Nuestros corresponsales que han estado trabajando todo el fin de semana en Ocaña, en Cúcuta, y que han podido conversar con las personas desplazadas, nos cuentan que hemos retornado a las peores épocas de la barbarie, cuando con lista en mano en algunos municipios llegan a las casas, sacan a las personas de las casas que, como usted nos decía, creen que son favorecedoras o colaboradoras del Frente de las FARC, y los asesinan ahí en presencia de sus familiares y de sus seres queridos, o simplemente se los llevan. Esos casos que en algunas oportunidades han involucrado menores, ¿cómo se califican? Esto es peor que crímenes de guerra. Estos son, cuando involucran menores, crímenes de lesa humanidad. Lo que estamos viendo aquí, doctora Iris, es el retorno a las peores cavernas de la barbarie. Sí, no tengo palabras, porque crimen de guerra es lo más grave que existe.